Buen día para todos. Venimos a presentarle el proyecto de investigación del núcleo temático de investigación 3, que titula Diseño de plan de prevención de lesiones para los deportistas de disciplinas en conjunto que representan la Universidad de Cundinamarca. Está desarrollado por Carlos Dueñas, Juan Vivas y quien les habla, Richard Rivas. ¿Listo? A continuación, pues vemos el planteamiento del problema, que principalmente va enfocado en las diferentes lesiones que se presentan en las disciplinas de conjunto de deportes que pues representan la Universidad de Cundinamarca, en especial la sede de Fusagasugá. Estas lesiones pues se deben, obviamente, que se presentan por razones personales, laborales, académicas o relaciones interpersonales o un mal manejo del plan de entrenamiento. ¿Qué es lo que se quiere? Pues el orden que se lleva como a desarrollar, conocer la amplitud del problema, identificar los factores y mecanismos de lesión de las lesiones y introducir medidas de prevención, que hacia eso principalmente va enfocado nuestro proyecto, y por último, evaluar la eficiencia del mismo. ¿Listo? A continuación, pues surge como pregunta problema, ¿cómo prevenir lesiones en los deportistas de disciplinas en conjunto que representan a la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta aspectos sociales, académicos y laborales? ¿Listo? Continuamos. La siguiente diapositiva, que nos habla de la justificación y principalmente el orden a lo que nos lleva el proyecto. Damos inicio pues por los representantes, que obviamente pues son los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas que representan la universidad, la problemática de lesiones deportivas que se presentan, obviamente por diferentes factores, como sociales, laborales y pues convivenciales que pueden influir en la misma problemática. Planteamos un plan de prevención de lesiones con el fin de mejorar la metodología del plan de entrenamiento y pues también mejorar la comunicación en tanto el entrenador como el deportista. Se plantea como objetivo general desarrollar un plan de prevención de lesiones para los deportistas de disciplinas en conjunto que representan la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta aspectos sociales, académicos y laborales y las características intrínsecas del deporte. ¿Listo? Como objetivos específicos se plantean los tres siguientes: determinar las principales razones en las cuales se presentan lesiones en los deportistas de la Universidad de Cundinamarca, y la segunda, identificar los componentes y las características que deben integrar un plan de entrenamiento enfocado hacia la prevención de lesiones, y por último, diseñar una metodología de entrenamiento para hacer más sólida la estructura física, teniendo en cuenta los aspectos de la vida cotidiana del deportista. ¿Listo? Por consiguiente, como marco referencial, tomamos algunos antecedentes y unos proyectos afines que nos sirven en construcción de nuestro propio proyecto, que son los siguientes: uno local, nacional e internacional. El local titula Características y prevalencias de lesiones en deportistas de alto rendimiento del Club de Patinaje de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá, realizado pues por Rodríguez Nieto, Paula Andrea en el 2018. En el aspecto nacional está validación de contenido a través de juicio de expertos del instrumento Le Foucault, diseñado para la detención de factores de riesgo de lesiones osteomusculares en jugadores de fútbol profesional colombiano, por Juan Sarmiento en el 2019, la Universidad del Rosario. Y en el aspecto internacional titula Ansiedad y competitividad y vulnerabilidad en las lesiones deportivas, perfil de riesgo, por Joel Manuel en el 2015, pues en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Cada uno de estos proyectos pues nos contribuyen y nos aportan en gran importancia un conocimiento previo pues a nuestro proyecto que nos encontramos desarrollando. Bien, muchas gracias, compañero. Buena tarde para todos. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el marco teórico. Para esta parte establecemos ciertos tópicos y subtópicos. El primer tema que vamos a abordar es el deporte y los deportes de conjunto, para el cual José María Cajigal menciona que el deporte es aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición
de un nivel modesto. Nosotros destacamos, y pues como todos lo sabemos, que el deporte, la práctica de cualquier deporte, nos va a dar múltiples beneficios en cuanto a bienestar general. Bien, ya en cuanto a la clasificación y los tipos de deporte, eh, el señor Bounet propone una clasificación desde su punto de vista, eh, de la manera que él puede ver los diferentes deportes. Entonces, el primero que él establece como categoría es los deportes de combate, donde existe obviamente un contacto físico cuerpo a cuerpo. El segundo, los deportes de balón o pelota, ya sean individuales o de conjunto. El tercero, los deportes atléticos o gimnásticos en sus diferentes y múltiples disciplinas. El cuarto, los deportes de aventura, los cuales se desarrollan en un medio natural y por ende conlleva cierto grado de riesgo. Y por último, los deportes mecánicos en los cuales son pues caracterizados por el empleo de máquinas que principalmente generan energía y son los seres humanos pues quienes controlan y la dirigen. En cuanto a los deportes de conjunto, son diferentes disciplinas deportivas que intervienen más de dos deportistas en un solamente equipo, donde son cooperativos y cada uno de ellos pues cuenta con características similares. Parlevas dice que son situaciones sociomotrices en las que la incertidumbre se encuentra en el compañero, en el medio y también el adversario. En el panorama de nuestra Universidad de Cundinamarca, donde nosotros desarrollamos nuestro proyecto de investigación, se encuentran diferentes deportes de grupo, los cuales son el baloncesto, el microfútbol, fútbol, rugby, ultimate, voleibol y el cheerleading, y la modalidad de grupo, principalmente siendo estos deportes sobre los cuales pues establece nuestra población a investigar. En cuanto al siguiente tópico, decimos que son el reconocimiento de las lesiones más comunes en los deportes de conjunto. Entonces, para empezar con una breve conceptualización, en cuanto a las lesiones generales deportivas, dice que el daño tisular que se produce como resultado de la práctica de la participación en deportes o ejercicios físicos se establece como una lesión. Esto dicho por Barr en 2007. Digamos que a partir de ahí son innumerables los factores que pueden provocar y van desde un accidente dentro del juego, el entrenamiento, la mala ejecución de las técnicas en trabajos de gimnasio, se puede también heredar por genética, sobrecarga de entrenamiento, no realizar un adecuado calentamiento, entre muchas otros factores, los cuales nos podemos deducir que es un tema demasiado complejo de controlar. Para las lesiones osteomusculares, digamos que son las más comunes en la vida de los deportistas. Principalmente son objeto de estudio en nuestro proyecto investigativo, a las cuales González y Boucher establecen sus propios conceptos, los cuales tomamos y son muy reconocidos, como lo pueden ser las distensiones, contracturas, desgarros, roturas, tendinitis, esguinces, luxaciones, entre muchas otras, las cuales serán tenidos en cuenta, como lo dije anteriormente, y obviamente son a nivel osteomuscular. A simple vista general, pues podemos ver que se presentan en muchos de los deportistas de la Universidad de Cundinamarca. Y por último, los factores sociales, laborales, académicos, sexuales, psicológicos que influyen en las lesiones deportivas. Claramente, un deportista universitario no es un deportista profesional, por lo tanto, no se tienen en cuenta los mismos beneficios a pesar de ser un deportista de alto rendimiento, no se tiene ese acompañamiento constante, por lo tanto se requiere de mucha responsabilidad. Hay muchas libertades y pues digamos que también sería lo ideal, como lo ha dicho mi compañero, una mejor comunicación entre el deportista y entrenador para que estos aspectos fueran tenidos en cuenta en su desarrollo como deportista. Lo que es la vida social, la alimentación, las cargas son temas controlados por clubes a nivel profesional o, por qué no, a nivel internacional, ¿no? Entonces, no es realmente lo mismo. Acá, digamos que en conclusión, la vida cotidiana de los deportistas universitarios es muy diferente. Las cargas, obviamente, varían demasiado y por esta razón sería adecuado tener en cuenta estos aspectos con el fin de prevenir lesiones provocadas desde dichos aspectos, tales como el psicológico, que desde puntos científicos ha sido demostrado científicamente que obviamente influyen en el desarrollo de ciertas lesiones. Por último tema, encontramos lo que es el diseño de plan de prevención. Entonces, acá establecemos que los planes y prevenciones de lesiones referente a este diseño
Ya este plan se encuentran los autores Juan y Mario como desarrolladores de planes de prevención. Nosotros como investigadores, desde la experiencia y la lectura de los mismos, vimos que tenían un autor en común, que es Casillas en 2008, quien depura y desarrolla una metodología más explícita del desarrollo de un plan de prevención, pero que ya hace sus referencias específicas, se tomarán más adelante en el diseño y en el apartado en el cual pues, las investigaciones dieron una forma argumentada del porqué y la realización de los planes, que es un porcentaje más o menos del 80% de probabilidad de que cualquier deportista sufra una lesión debido al trabajo estructurado. Por último, y para concluir, en este aspecto cabe destacar que no se encuentran referencias que estructuren un plan de prevención de lesiones, pero sí podemos ver diferentes artículos donde se puede compilar la información y decir que inicialmente desde las edades tempranas se debe realizar un correcto fortalecimiento del tren inferior, que es donde más se presentan las lesiones, pues para generar bases sólidas y evitar un mayor rango posible de no lesión. Y pues por otro lado, realizar una adecuada recuperación post-lesión para no reincidir en la misma, respetando los tiempos, para ser prudente y no agilizar la misma recuperación. Buenas tardes, entonces entramos al diseño metodológico. En parte del diseño metodológico encontramos que se desarrollan tres partes: el paradigma, el enfoque y el diseño. El paradigma es de orden holístico, según Weil en su texto Articulación con la generación de teorías de 1997. Nos da un punto de vista desde que las múltiples causas o las múltiples interacciones que caracterizan el desarrollo de este paradigma hacen que sea acercado a un contexto más real y así tenga una comprensión multicausal. Y de esta forma nos enfoca hacia el hecho de que nuestro enfoque debe ser mixto. ¿Por qué? Porque conjuga los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos, todo mediante el esquema de modelo holístico. Después de desarrollar nuestro esquema nuestro paradigma, que es en este caso el holístico, entramos al enfoque. En el enfoque, ya como nos da obviamente nuestro paradigma, encontramos que es mixto. Al encontrar que es mixto, no hay que olvidar el hecho de que se conjugan mediante su paradigma y estos tienen un acercamiento referente a que al caracterizar la información, la categorizan y la comparan simultáneamente para que así ésta tenga una validez y un conocimiento más puro. En este caso, Ildefonso Ruiz nos da en su trabajo el enfoque mixto de la investigación en los estudios fiscales del año 2013, nos dice que es la entremezcla de los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos en la mayoría de sus etapas, lo que da este enfoque mixto. Asimismo, referente a esas etapas, se triangula y al triangular esta información nos da un poquitico más de veracidad referente al hecho. Todo esto obviamente a la recolección, análisis y vinculación de datos tanto cuantitativos como cualitativos, que pues obviamente serán dados más adelante referente a las técnicas de recolección de datos que vamos a hablar ahorita en un momentico. Al entrar ya a lo que es nuestro diseño es de carácter explicativo, según Fidias Arias en su libro El proyecto de investigación Introducción a la metodología científica del año 2012. Él define al diseño explicativo como buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, lo que nos daría la conjugación con el paradigma de por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. ¿Listo? Entonces, estos estudios explicativos pueden ocuparse de la determinación de las causas y del porqué de los efectos. Obviamente, todo este diseño explicativo se da de la postura de que los investigadores tomamos la intención de desarrollar un plan de prevenciones en deportes de conjunto, tomando las causas probables de lesiones más comunes para el desarrollo de dichos deportes de los que ya hablaron mis compañeros en el contexto específico de la Universidad de Cundinamarca. Pues siguiente, por favor. Entramos ya a las técnicas de recolección de datos, utilizamos la entrevista en la encuesta. En la entrevista, como dice aquí, es un acercamiento inicial y lectura general del contexto del deportista, una información algo específica, pero un poco más general para conocerlo, primero tener esa primera mirada. Y en la encuesta encontramos la recolección de material de apoyo al fin de la investigación. Esta tiende a ser un poco más específica en la encuesta, porque obviamente vamos a conocer aspectos que ya nos vamos a ver. Siguiente, por favor. En la entrevista encontramos nuestros tópicos generales, generalidades de su disciplina deportiva, bienestar físico, carga y relación comunicativa. Nuestras líneas de indagación son disciplinas deportivas, características del deporte, recuperación, factores de daño, prevención.
todas enmarcadas a conocer de sus palabras y conocer de parte de ellos especificidades que nos puedan aportar a esa causa. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto a la entrevista la manejamos entre líneas: información laboral, conductos sociales y actividades relacionales a las actitudes físicas. En estas intentamos conocer qué tanto influye su actividad laboral, cómo son las actividades sociales que realiza, si bebe, si consume cierto tipo de cosas. Y por esta razón, pues obviamente ambas nos darían como, o sea, nos aportarían tanto en el antes como en el después. Obviamente esto se tiene que hacer con bastante claridad y por eso desde que colocamos nuestro paradigma que era el holístico nos fue guiando hacia el desarrollo de un enfoque tan mixto y también asimismo el diseño explicativo para dar a conocer nuestras causas y asimismo conocer el efecto que estas tienen referente al desarrollo del diseño del plan de prevenciones. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Aquí encontramos nuestra bibliografía, solo unos apartados, los que creímos más importantes. El resto están en nuestro trabajo y muchísimas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado.